muy buenas tardes a todos. Estamos aquí en esta última actividad de nuestra Semana del Folclor. Muchas gracias por estar presentes. Hoy es un día importante porque esta actividad tiene que ver con un resumen también de lo que hemos trabajado acerca del folclor y la cultura, ¿cierto? La música, la danza y todo lo que hemos vivido en estos ya 6 días de la Semana del Folclor 2020 que organiza el Ballet Folclórico Kunsa Mutups. El día de hoy tengo el placer y el honor de presentar a María Cristina García, quien es aymara y presidenta de Comunidad Ayllu de la región de Antofagasta. También está con nosotros don Jaime Alvarado, periodista, escritor, investigador también de nuestro norte, de nuestra región, sobre todo de la zona costera de los Changos. Y nuestra querida también Nelly Lemus, que es poetisa, coreógrafa y profesora, directora también del taller de danzas Pampina, a quien además estimo muchísimo, así que bienvenidos a los tres, muchas gracias por estar. Les cuento además que en esta oportunidad, primero cada uno de los expositores va a hacer una presentación de 15 minutos, donde va a abordar el tema, por supuesto, principal del foro, y va a entregar a disposición algunas temáticas para poder desarrollar más adelante. Terminada la exposición de cada uno, se deja micrófono abierto para realizar preguntas y conversar acerca de estos temas. Partimos entonces con María Cristina. Buenas tardes, María Cristina. El micrófono es todo tuyo. Camisaraki Kunamasta, Gilatanega Cuyacanaca, Nayan Sutinaj, María Cristina García Gómez, Marcana Colchane, Ucamarac, comuna de Alto Hospicio, en el idioma español, porque me presenté en mi lengua materna, que es lengua aymara. Hola, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Mi nombre es María Cristina García Gómez, del pueblo de Colchane, comuna de Alto Hospicio, la región de Tarapacá. Tengo el cargo de presidenta de la comunidad de estudiantes de pueblos originarios de Antofagasta. Además, soy representante de los pueblos originarios ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y geóloga en formación. Le agradezco la invitación a Paloma por este foro, en el cual vamos a abordar temas diversos, tanto como de la danza, la identidad. Y comenzando ya el foro, voy a llegar que mi parte más está abocada a la parte de la identidad. Para más o menos comenzar reflexionando qué es lo que es para en sí como un todo la identidad que llevamos los pueblos originarios. Y para remontarnos a eso debemos reflexionar cómo han sido los avances de los años anteriores hasta llegar hoy en día. Bueno, los pueblos indígenas integran precisamente los colectivos más desfavorecidos como resultado de complejos procesos sociales e históricos que han sucedido, que se iniciaron hace más o menos alrededor de 500 años y que fueron establecidos, se fueron estableciendo por prácticas discriminatorias persistentes hasta el presente e implicaron un despojo del sistema de sus territorios. Con eso ocurrieron consecuencias que ustedes saben que la llegada del proceso de la colonización. Después del fin de la Guerra Fría, en un mundo que ya era globalizado y pluricultural, la irrupción de los pueblos indígenas en sí y en su agenda de los derechos no fue exclusivo, sino más un proceso global. Así, lo que pasó en Chile fue el proceso de chilenización. Forma parte de la diversidad de las luchas. Por ende, el reconocimiento y la dignidad humana de los pueblos originarios es bastante reconocerlo. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha sido el corolario de prolongadas luchas indígenas. Sintetiza más que nada el estándar internacional, el cual es obligatorio para los estados, ofreciendo un marco normativo, explicitivo, como enfoque para las políticas públicas. Si bien este documento se registran progresos ineludables en materia de la aplicación de los derechos, por otro lado tampoco se constata que se vele en la práctica.
persisten las desigualdades y continúan siendo temas a tratar. Uno de los mayores desafíos que enfrenta la región es su búsqueda de la igualdad y la inclusión de los derechos de los pueblos originarios ante las prioridades de las políticas. Sabemos que los retos son enormes, tanto en América Latina, y bueno, en Chile, que aún todavía los pueblos originarios no son reconocidos ante la Constitución. Esto se agrega el creciente proceso económico que va avanzando, y lo que se demuestra también más aún en la región de Antofagasta, donde los recursos naturales y sus precios internacionales, mientras se observa una débil gobernanza de los recursos. También es necesario decir que dentro de este proceso, Chile no se encuentra atrás. Afortunadamente, el pluralismo y la diversidad cultural son marcas de la etapa que actual vivimos, y gran parte de los países latinoamericanos, y no se da de la forma aislada ni casual, sino que es el producto del avance de la conciencia de nuestros pueblos. Es un cambio profundo de visión y de acción que obedece la forma fundamental, la transformación de políticas sociales impulsadas por otros países de la región durante la última década. Bueno, creemos que la sociabilización de estos debates permitirán pensar y reflexionar y repensar también que cómo podemos proyectar la identidad ante una región que, como ya mencioné anteriormente, ni siquiera están velando por el cuidado de nuestra madre tierra. Bueno, estas prácticas en sí, sobre todo con el respeto que representa para los pueblos originarios el cuidado y el entorno del medio ambiente. Ahora la pregunta es cómo la región de Antofagasta tiene una identidad, que bueno, la identidad mayoritaria es de nuestro pueblo originario Licanantay, si se ve demostrado o no. ¿Qué es lo que nos falta para que tenga un protagonismo que no se ve en sí? Porque se ve una pérdida de cultura, no como en otras regiones. Es necesario que Chile Chile ha mantenido durante muchos años una deuda histórica con relación al reconocimiento político y jurídico de los pueblos indígenas. En sí, la situación que se ha generado, la desigualdad es en torno a un marco de derechos que involucran a las comunidades y, en consecuencia, a un espacio pendiente de reivindicación y valorización desde los estados a la diversidad cultural. Hubo un acercamiento durante el año 2008 que se pretendía, ya con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, fue el primero de los principales respecto a como que veía nuestra gobernanza. Y son el respeto a las culturas y a las formas de vida de los pueblos indígenas, el reconocimiento en sí de los derechos sobre las tierras y los recursos naturales y el derecho a decidir sobre sus prioridades, es lo que nosotros hoy en día también exigimos. Bueno, acercando al antecedente, también se pueden dar como encuestas de que, bueno, en Chile el 9,1% son pueblos originarios, son descendientes, y este fenómeno se suma al movimiento de los mismos movimientos latinoamericanos que promueven la búsqueda de la identidad. Y en estas últimas décadas, la diversidad cultural en Latinoamérica se incorpora en ejes de acción pública, en cultura y en sitios más amplios. En sí, en Antofagasta, son muy pocas las organizaciones que promovemos la cultura, la identidad de los pueblos originarios. Como dije anteriormente, dentro de mi comunidad de estudiantes originarios vemos a chicos de diferentes culturas, tanto aymara, licanantay, quechua, mapuche, diaguita. Y lo que en sí tratamos es siempre de promover y rescatar las costumbres.
amortiguar el distanciamiento que existe al dejar nuestro poblado e irnos a la ciudad para estudiar. Y creo que en esa arista deberíamos apuntar en por qué bueno, por algo también se decía que la lengua kunza estaba extinta, ¿por qué no promovemos? ¿Por qué no tratamos de transmitir? Y eso también va de parte de la arista del trabajo de las líneas públicas del gobierno. Más aún, tratar de transmitir que para nosotros, como los descendientes de pueblo originario, hay fechas que marcan la cosmovisión, que son también el 21 de junio, que es nuestro cambio de ciclo, el mes de agosto, que es el mes de la fertilidad. O sea, hay un sincretismo dentro de la cosmovisión que es necesario rescatar y que hoy en día poco y nada se valora o se transmite. Igual cuando llegamos a la parte de reflexionar de todo el proceso que hemos vivido, desde un antes a un después, se puede decir que por algo los pueblos originarios necesitan un reconocimiento, necesitan que bueno, en la Carta Magna salgan los derechos que por ende hemos pedido como deuda histórica. Más que nada, eso quería compartir y espero que podamos debatir sobre este tema que es sumamente extenso, pero enriquecedor si compartimos la misma o seguimos la misma visión. Eso es lo que quería llegar, Paloma. Muchas gracias, María Cristina, por tu exposición. Acuérdense de lo que habló ella para que después podamos conversar y profundizar un poquito más. Continúa entonces don Jaime Alvarado. Es todo suyo el micrófono. No se le escucha a don Jaime, tiene que activar el micrófono. Ahí sí. Bueno, es agradecer esta tremenda oportunidad que nos brinda el área cultural de Mejillones para exponer temas que siento de tanta pertenencia para nosotros los nortinos, son tan soslayados, son tan dejados de lado, por esta intención de querer incorporarnos a la globalización, perdiendo identidad, entregando la identidad. Hay cosas que son irrefutables, por ejemplo, nosotros somos latinos, pero nuestras madres y nuestros padres insisten en ponerle nombres extranjeros a sus hijos, por una pretensión absurda de querer parecerse a los ingleses, tal vez. Nosotros somos chilenos y queremos parecernos, imitar, hasta nos hemos hecho llamar, ¿cierto?, los tigres de Sudamérica, pretendiendo una similitud con la gente de Inglaterra. Yo me parece que eso es lo primero, el defender lo que tenemos y defender lo que somos, y mover la montura a este jinete de la sociedad que nos quiere sumisos respecto de nuestros ancestros, respecto de nuestra historia, respecto de nuestro pasado. Así que yo aplaudo esta iniciativa primero de la Municipalidad de Mejillones, porque esto nos mueve de manera a expresar lo que sentimos y que esta expresión no sea no solo un zamarreo, sino que en realidad promueva intencionadamente la posibilidad de ir tomando caminos que nos lleven a remediar esta situación. Porque nosotros, y aquí tomo el tema, nada tenemos ya de quienes descendemos, los que somos de la ribera. La niña que habla recién, Patricia se llama, no sé, ella defiende la raza de donde ella proviene, ella es aymara, es de esa épica gente de la cordillera. Nosotros los habitantes de la costa hemos dejado de lado incluso hábitos tan interesantes que hemos ido perdiendo y que heredamos de los changos. La gente ya no mira el mar como un medio de subsistencia, o no lo mira con el interés que lo hacía antes. Hoy en día los jóvenes no conocen las mareas. Hoy en día los jóvenes no conocen los peces. Las madres tampoco. Hoy en día nos han metido en la cabeza
eso de que vienen de afuera. Adoramos la reineta sin pensar de que es un pescado que viene de la 9ª región. No conocemos los ciclos de la luna. Cuándo está la marea baja, cuándo está la marea alta, cuándo vamos a disponer de una buena posibilidad de pesca. No entendemos esas cosas. Preferimos el McDonald's, preferimos, qué sé yo, todo lo que nos viene de afuera. Hasta la cocina ha sido invadida, porque esto ya es un término clarísimo, por costumbres exteriores. Mucha gente está aprendiendo a hacer comidas extranjeras y no saben preparar el luche que lo tenemos en la orilla de la playa. No conocen Eso quiero revitalizar hoy día en este momento. Que seamos nosotros descendientes verdaderos de los changos, manteniendo lo que ellos nos heredaron. Y es un legado que está inmanente, pero no lo usamos, no lo ocupamos. Lo hemos echado a la espalda, en el bolsillo de atrás, de las cosas que se van olvidando. Y si ustedes les hablan a sus hijos, a los adultos, van a creer que chango es, no sé, el mariscador, la persona que... Pero se han olvidado que aquí en Antofagasta cerca de Antofagasta hubo varios asentamientos changos importantísimos. Ellos no tenían folclore. ¿Hemos escuchado alguna vez alguna expresión folclórica de los changos? Que yo sepa, música generada por ellos, en tal vestigio vivo, un anciano de apellido Caruncho, que tiene solamente un nombre y un apellido. Y es el último vestigio vivo de Carunchos. Estuve hace poco en la localidad en Chañaral, bien digo, de Aceituna, donde se conocen el último descendiente del último chango que hacía las balsas de cuero de lobo. Entonces, estas cosas las hemos ido perdiendo, las hemos ido dejando de lado. Por allí, alguna vez, en una aventura personal, se me ocurrió escribir un villancico que habla de los changos. Pero nada más que eso, nada más tiene esa etnia que tampoco ha sido reconocida porque fue muy escasamente diseminada en el norte. Los pobladores changos fueron mirados por los navegantes que pasaron en el año 1800 y 1700 como unos, comillas, indios malolientes que mal hablan el idioma chileno, porque ni siquiera se sabía qué hablaban. Sin embargo, eran gigantes. Hay una novedad. Hace poco, en unos antecedentes históricos, encontré documentación de que había changos en la sierra, como lo escuchan, en la zona de Cachinal, al interior de Taltal, había un poblamiento de changos que eran los que pertenecían a la zona intermedia de quienes hacían la transhumancia. Ellos desde la costa viajaban hasta la cordillera para enviar sus productos, hacer trueques. Es una etnia tremendamente importante, voy a decirles más. El balneario de Juan López fue un asentamiento indígena importantísimo. Los conchales de Juan López sirvieron de material de estudio a los arqueólogos hasta que la población llenó de casas y toda esa historia quedó debajo del cemento de las viviendas de placer que hoy en día tenemos allá. Cerquita de Juan López, 5 millas al sur, caminando por la costa, está la Aguada de Juan López, la Aguada de Cerro Moreno. Un lugar, una cueva que genera agua que se produce por las nubes que están presentes en el Cerro Moreno. Cerro Moreno siempre en el extremo sur tiene una gran profusión de nubes. Esas nubes con el frío impactan la roca, condensan, esa agua escurre a través de la roca y llegan a esa caverna, y en esa caverna escurren a razón de 10.000 litros por día, 10.000 litros por día. De allí Juan López obtuvo el agua, esa agua que le heredaron los changos, de allí Juan López obtuvo el agua cuando se radica en Antofagasta. De esa agua bebió José Santos Sosa. Esa agua más tarde se hizo un agua mineral, se vendía embotellada en Antofagasta. Hay un artículo pendiente mío que va a salir en estos días en los diarios acá.
en la zona de La Chimba, donde está la isla, ex isla de La Chimba, otro asentamiento. Aquí en la quebrada de Carrizos, se llama quebrada de Carrizos, no porque el apellido de un señor sea Rizos, porque allí hay una planta tubular que se llama carrizo, que servía de combustible. Unas patitas verdes que salen allí, esos son los carrizos. Había un importante asentamiento allí. También hubo un Conchal que desapareció, se lo llevó los últimos vestigios se los llevó el aluvión, y por allí se instaló una compañía minera, en fin. Si nos ponemos a mirar el mapa de la distribución geográfica, nos encontramos con que en Paposo, un poco más al norte, en la quebrada, en Blanco Encalada, un poco más al norte de Antofagasta, en Cobija, había asentamientos de estos changos que hemos perdido la huella prácticamente. Y ni siquiera hemos podido atesorar lo que ellos nos legaron. Eso de ser navegantes, mire, le voy a decir una cosa, esa balsa de cuera de lobos se hacía con lobos inflados, con cueros de lobo que ellos inflaban. El bote Zodiac, que hoy en día se usa en las marinas de todo el mundo, bien podía tener el nombre de chango, porque el principio básico de esos flotadores nace aquí, en este litoral chileno, nace aquí y es generado, es originado, es creado por nuestros changos, con huesos de flamenco y con huesos de ave, tenían unas cánulas para inflarlos. Quemando esos huesos, hacían los pegamentos para impedir que el aire se saliera. Es un trabajo de artesanía extraordinariamente importante. Navegaron muchas veces los changos desde Paposo hasta Cobija, pescando algunas veces, y otras tantas, cuidado, pongan atención, evadiendo impuestos. Los changos fueron evasores, por allá, por el siglo 1800, por el año 1800 y tanto. Cuando el virreinato cuando a Chile le mandan a imponer un impuesto a los que ocupaban los pastizales, los changos, para no financiar, para no pagar esos dineros a una familia de apellido Zuleta, sencillamente ellos emigraron hacia el norte con todos sus monos para llegar hasta Cobija, donde estuvieron cerca de 2 años. Esa es la parte que yo, y que muchos como yo, pretendemos recuperar, porque hay expresiones que merecen estar en el presente y que vienen de ese tiempo tan lejano y tan importante. Chile es una tierra de océano, como dijo Benjamín Subercaseaux. Por el mar, del mar se alimentaron nuestros antepasados. En el mar se vivieron las páginas más inmensas de nuestra historia. Por el mar se consolidó la independencia de una parte importante de Sudamérica. En el mar están sus negocios cifrados. Del mar todavía dependemos. Sin el mar, Chile no tendría razón de existir si tiene 4.200 kilómetros de costa y no miramos al mar con el interés que debemos, partiendo por entonces reconocer a los changos como una etnia importantísima. Ellos fueron capaces de vivir a la ribera del desierto más árido del mundo. Ellos bebían sangre de lobo, y con eso calmaban su sed, por eso se hidrataban. Esa es una de las premisas por las cuales acepté estar aquí con ustedes. Esta es una de las premisas y una de las razones por las cuales creo necesitamos los antofagastinos potenciar nuestra identidad como nortinos, pensando en este engendro tan especial, cuando llegan los changos y son prácticamente absorbidos por la sociedad contemporánea, por la gente que llegó del salitre, por los aymaras que llegaron a la costa, por los extranjeros que llegaron a poblar acá, y nuestros vestigios, nuestros antepasados, los vestigios de nuestros antepasados fueron entonces lentamente siendo absorbidos. Sin embargo, en la memoria queda el gran esfuerzo, el gran ejemplo que ellos nos legaron. Eso sería de manera introductoria mi presentación. Muchas gracias, don Jaime, muy interesante. Siempre saber de los changos, que es poquito lo que se conoce en realidad. Señora Nelly, es su turno entonces de exponer. Bueno, gracias. Saludo a los
distinguida y distinguido expositor. Extraordinario. Bueno, el tema por el que me he movido por tantos años como curiosa profesora normalista es justamente un tema que es producto de invasiones, porque nosotros fuimos invadidos por españoles, invadidos y las marcas extranjeras se van llevando las cosas y van marcando un territorio de forma muy extraña, como dice nuestro dignísimo colega Jaime Alvarado. Este producto de un choque cultural que es la religiosidad popular, me sirvió para yo mezclarme, entrar y empezar a reflexionar las llamadas danzas promesantes que nuestro pueblo hace hacia seres divinos, a sus santos patrones, donde no entra Dios, ¿no? La Virgen del Carmen, Virgen de Aiquina, en fin. Y mirando en un periodo bastante duro, como el periodo de la dictadura, el año 74 parto observando qué era eso que recorría las calles bailando con una música muy especial, con formas de moverse, de plantearse, de organizarse. ¿Cómo era aquello? ¿Qué era aquello? ¿Y qué podía yo sacar y hacerme a lo mejor un poquito más sabia si es que pudiere? Entonces, mis centros del mundo pasaron a ser, como siempre le digo al sociólogo Bernardo Guerrero, yo siempre paso metida en las patitas de los promesantes. Empecé a observar los ensayos de los bailes en las calles. Y como coreógrafa me empezaron a llamar la atención una serie de planteamientos que nuestro pueblo hace y del que nosotros podemos beber, podemos reflexionar, podemos robar, podemos enseñar. Entonces me di cuenta que había una corporalidad individual y una corporalidad colectiva, que había un diseño de vestuarios, por ejemplo, que diferenciaba un grupo del otro, que había una forma de trasladarse, que existía una forma de estar en tierra. ¿Y por qué de estar en tierra? ¿Por qué se saltaba? ¿Y por qué después del salto, al llegar a tierra, por qué yo me agachaba? ¿Por qué se agachaban? Entonces, mi curiosidad como coreógrafa todo el tiempo estaba haciéndome preguntas, porque era una época donde estábamos muy solos. Y empecé entonces a darme cuenta que allí, en esta danza promesante, que según Galeano lo dice muy bien, tal vez dice por ironía, una de las marcas de identidad que nos quede sea exactamente la marca del invasor. En este caso, el choque cultural, cuando metieron sus santos, la cruz, a sangre, sudor y lágrimas en nuestro pueblo. Y ahí quedó. Y de ahí empecé a beber. Entonces, ¿por qué las dos filas? ¿Por qué alguien dirigía? ¿Por qué todos los años se producía? Y empiezan a aparecer palabras fundamentales. Compromiso. Se establecía el compromiso con algo sagrado.
algo sagrado que fue, es y será la mamita tierra. Pero el pueblo sabe, ¿no?, fusionar esto. ¿Y por qué me agacho? Porque saludo, porque entrego mi saludo a la mama. ¿Por qué salto? Porque como todos los seres humanos en nuestra caminata, como todos los pueblos, el pueblo aymara, el pueblo mapuche, los changos, siempre hemos llegado a tener un paraíso perdido. Ese paraíso que nos fueron quitando, que nos han ido quitando. Ese salto en la búsqueda hacia ese paraíso perdido. El saltar. El estar en la tierra es el aquí y el ahora. Yo soy esto. Y a esto me enfrento, y esto soy. Y ahí aprendí a quererme más, fíjese. Dije yo, si no mido más de 1,50 m, pues, esto soy yo, pues, este es mi aquí y mi ahora. Tengo sueños, claro que tengo un paraíso perdido, mi libertad, porque estábamos en dictadura. ¿Y por qué me iba a inclinar, a agachar? Si hay alguien que merece que uno doble la rodilla, es el niño. Y yo soy maestra. Y en esa caminata, entonces, empecé a ir formando, a ir llenando las páginas de mi memoria, de mi corporalidad, con una forma de enseñar la danza que no fuera el ballet clásico, porque nuestra corporalidad no está hecha para el ballet clásico, salvo determinadas figuritas. No está ni siquiera para la contemporánea. Incluso nuestras fiestas, conversaba recién con Paulina y le decía, en Chañaral, donde sí sabíamos de marea, donde sí sabíamos de la luna y de los peces en Chañaral. Pero en Chañaral le cargaban las tonadas. En Chañaral ni se bailaba cueca. No nos interesaba. Pero, ¿por qué iban chañaralinos con ropa muy modesta a bailar a la fiesta de la Candelaria? Entonces, ese choque brutal cultural, que es esta síntesis de las danzas promesantes y todas las expresiones y música, lo que sea, pero me quedé en la danza promesante. Empezaron a contarnos historias que yo iba absorbiendo. ¿Por qué los pájaros? ¿Por qué los árboles bordados? Paraíso perdido, la búsqueda de aquello. ¿Por qué siempre de a dos? Y ahí aparece el dualismo, ¿no? Señor Camino, señora Camino, que es una oración hecha por los chasquis para emprender la caminata. El señor Cerro, la señora Cerro. Ese dualismo estaba allí. Entonces, observando los pies, observando cómo se iba definiendo cada movimiento, empecé a entender que si habían cientos y miles bailando, era porque las academias no tenían que estar encerradas en 4 paredes pagando exclusividades. Las academias estaban en el pueblo, en las calles, y allí había que aprender. Y esa era la forma que tenía una maestra pobre de enriquecer su danza y entregarla a los niños. Y cuando el tiempo pasa, me exoneran, yo pude, como no podía enseñarle a los niños porque me habían quitado ese derecho, estaba aquí con las mujeres. Y empecé a usar las vocales que me enseñaron, que me enseñó mi forma de mirar a los promesantes. Que aprendí algo que estamos perdiendo en la práctica. Mirar comprendiendo
escuchar comprendiendo. Porque ahora ustedes se fijan que, bueno, ahora que se usa esta metodología, esta tecnología, a la que yo soy analfabeta total. Sin embargo, este mirar comprendiendo me permitió robar movimientos, captar movimientos, traducir movimientos. Y los mismos niños de la Corvallis de Antofagasta me fueron enseñando más y más. Y fuimos caminando por las calles con ellos hasta que luego con las mujeres fuimos definiendo en vocales. Mira que todo movimiento tiene una vocal y que si tú sabes esa vocal, a los 5 o 10 minutos, esas 10, 20, 40, 50 personas pueden estar en 10 minutos bailando. Y ahí entonces que yo he planteado siempre, todos podemos bailar. Todos. Pero ¿cómo así? Si tú corres, tú estás bailando. Coloca un guayno y sigues corriendo tranquilamente y estás bailando pues, con ese ritmo. Si estás despidiéndote o como sea, estás expresándote con tu cuerpecito regalón. Y así se forma. Cuando estoy con el taller de danza pampina, me doy cuenta que había mucho más que aprender. Y en ese mucho más que aprender, estaban las mujeres laboriosas del taller de danzas pampinas que empezaron a crear las capas, los sombreros, los haceres y los saberes de nuestro pueblo. O sea, no solo podíamos bailar, podíamos hacer. No teníamos que ir a Bolivia, que respeto mucho el país hermano, pero lo podíamos hacer nosotros. Y podíamos crear y bordar con lentejuelas, y podíamos jugar con las lanas, ojalá un estallido de colores, porque no es triste, ni es de ninguna manera triste el estallido que hace el pueblo, especialmente en todo el cordón andino, cuando sale a bailar. Es como que nos está contando que el Tata Inti nos está saludando y nosotros en réplica lo saludamos con grandes colores y con movimientos y con espejos y con todo lo que traduce una forma de identidad que no es precisamente el choque cultural de esta religión jerárquica con la que nos invaden los españoles, sino que también es la forma de trasladarse, de traspasar, de hacer majestuosas oraciones corporales colectivas los pueblos de origen, los incas, grandes maestros, los pueblos, los Licanantay que dicen han perdido, que queda la lengua kunza en toponimia nada más. ¿Por qué? No sabemos. Puede haber ocurrido lo mismo que los mapuches, que a latigazos quisieron que dejaran hablar su mapudungun. En esto entonces, de esta forma, el uso de los implementos, cómo el pueblo con los implementos transforma los implementos en parte incluso de su propio cuerpo y se crea un movimiento de una belleza, de una armonía que no aprendió en ninguna academia. Simplemente, como decimos en el taller Pampina, la aprendió jugando al monito mayor nomás, pues, imitando lo que estaban haciendo sus mayores. Ir haciendo. Entonces, esas cosas me indican el tiempo. Sí, yo te voy a indicar. Eso entonces me hizo que yo planteara, y tengo ese tema en mi vida, las danzas promesantes y su proyección en la educación. Si en la educación hubiésemos aprovechado
toda esta riqueza que nos estaba entregando el pueblo en las calles, habríamos podido profundizar en nuestra propia historia, en nuestros propios pueblos de origen. Y si ustedes se fijan, dice, ustedes van al pueblo de Belén, dicen, hoy sírvete Pintatani porque es, ¿qué va a decir mi Señor si no te sirve? Dice, ¿el Señor? ¿Quién es el Señor? San Santiago. Como nuestro San Roque, como la Virgen de Quina, la Virgen de las Peñas, no está esa, como la Trinidad, no, esto que para mí es inentendible, no lo entiendo. Si ustedes se dan cuenta, bueno, y con esto termino, he podido llevar mi caminata pedagógica más allá de los años, con niños, con mujeres, con hombres, gracias a las caminatas, a las grandes promesas individuales y colectivas que hace nuestro pueblo, que hacen por las calles, en este caso de la ciudad de Antofagasta. Eso, gracias también por la invitación, felicitaciones a los compañeros exponentes. Muchísimas gracias, Nelly. Bueno, creo que hemos abordado en estos 45 minutos aproximadamente hartos temas. Se habló sobre culturas ancestrales, nuestras tradiciones, sobre su rescate, sobre los changos, el olvido que existe de nuestra cultura costera, y a lo mejor no solo sucede esto en esta región en particular, sino que a lo mejor a lo largo de todo nuestro Chile, sobre las danzas promesantes y la educación, en el sentido que hay con la Pachamama, con la naturaleza, con la tierra. Hay harto sobre qué conversar. Así es que dejo ahora el micrófono abierto para que ustedes puedan hacer preguntas, a lo mejor debatir, hay algo con lo que no están de acuerdo. Este espacio es para eso. Quería comentar algo, Paloma. Sí, adelante. Igual hay que comprender que, bueno, antes de que Chile fuera como Chile, antes ya existían los pueblos originarios. Como dice el hermano Jaime, existían los changos. O sea, es necesario la reivindicación de los pueblos originarios, la identificación y promover que Chile es pluricultural. Y hay que tomarlo y hay que vivirlo y hay que transmitirlo. Muchos de los pueblos indígenas aún siguen y continúan sufriendo consecuencias de injusticia histórica. Creo que lo dijo muy bien don Jaime. Y además lo que se está viviendo ahora en la actualidad con el pueblo mapuche, incluida también la discriminación, la marginación y el desposeimiento de las tierras y los recursos naturales. Si una minera, una transnacional, si quiere instalar en un aledaño un pueblo originario, tiene todo para instalarse. ¿Y qué pasa con los pueblos originarios, con los habitantes que están cerca y que viven cercano ahí? ¿Qué pasa con la contaminación? ¿Qué pasa con la escasez hídrica? Eso también hay que analizar y ver que nos despojan de un territorio que para nosotros es ancestral. Y esa valoración es lo que hoy día se pretende abarcar, se pretende llegar a la comunidad y transmitir. Muchos nos dicen, es que ustedes son de afuera, las comunidades indígenas han estado por antes del proceso de chilenización. Los pueblos aymara, los pueblos licanantay, los changos, y un sinfín de pueblos que también no han sido reconocidos, solamente están reconocidos 9 pueblos originarios. ¿Qué pasa con los segnan? ¿Qué pasa con los otros que están en vías de ser reconocidos? Es necesario que que Chile se identifique como un país pluricultural. Eso quería aportar. Adelante, don Jaime, active su micrófono nomás. Yo coincido en plena coincidencia plena con la colega María Cristina. Y como lo dice Nelly, pues yo ahí quiero demostrar cómo hemos sido tan abiertos a lo demás y poco abiertos a lo propio.
Yo, en mi condición, yo también soy profesor normalista, quiero adelantarlo, estuvimos aniversario hace poco, y en este quehacer me tocó ejercer como docente a mí en la precordillera, y también de la Pampa Salitrera. Sin embargo, tengo el corazón dividido entre el mar y el desierto. Y en este largo camino por la vida que Dios me ha dado la suerte de vivir hasta ahora y todavía sano, nunca he asistido muchas veces a estos festivales, bailes folclóricos, las fiestas folclóricas que se hacen en la zona, y me sorprende ver que tenemos bailes pieles rojas, bailes morenos, diabladas. No hay un baile chango. No hay un grupo de gente que quiera la tierra y tenga un grupo de bailarines changos. Ellos, de alguna medida, de alguna forma, tienen que haber manifestado sus creencias, sus deseos de moverse, su alegría. Tienen que haber tenido manifestaciones de jolgorio en alguna oportunidad. La casa de una ballena, como está pintado en los cerros de ahí de la quebrada del Médano en Paposo. Han tenido momentos de alegría que han exaltado su espíritu y lo han llevado a lo mejor al salto insensato, pero claro, desconociendo a lo mejor el ritmo o sin más ritmo que el que daban los huesos de las ballenas al golpear el uno con el otro. Pero no lo hemos visto. La colega, la María, la hermana que me acaba de dar el digno nombre de hermana, María Cristina, habla de que los pueblos originarios están siendo avasallados lentamente, y ella se refirió a la nación mapuche, que están todavía peleando 500 años defendiéndose de la opresión y de la injusticia. Nosotros tenemos que luchar contra la injusticia para que no se pierdan los hilos que todavía nos atan a ese pasado tan heroico de quienes vivieron en esta zona, fueron nuestros ancestros. Yo tengo el orgullo de decirle que yo me siento colla. Mis abuelos son de un poquito más al sur. Mi abuela perteneció a un reducto indígena de collas que hay al interior, cerca del pueblo de Salvador, que se llama La Ola. Y mi padre y mi abuelo paterno es del otro lado de los Andes. Él pertenece a la etnia Huarpe, que son los dieguitas del lado de allá, ¿no? Pero yo, como le dije recién, tengo mi corazón ligado al mar. Mi trabajo periodístico, de prensa y mi quehacer actual está justamente orientado a mirar al mar con una visión distinta, llena de esperanza y llena de futuro. A mirar al mar como el hermano mar que para don Andrés Saavedra fue el patio de su casa. Para mí fue mi casa. Y bueno, y yo estoy allá, heredaron esos hombres del ayer. El mar que yo navego, el mar que yo disfruto, el mar que buceé por mucho tiempo, el mar el que le arranca. Se nos quedó congelada la imagen de don Jaime, no sé si nos puede escuchar. Yo quisiera aportar de alguna manera, y no sé si alguno de los tres pudiera responder, esta región en particular, la ciudad de Antofagasta, se ha construido, desde lo poco que sé, con culturas migrantes, con gente que ha llegado de otros lados. O sea, todavía no sé muy bien cómo ordenar las ideas, pero por ejemplo los changos, eso fue una cultura nómade, no es que sea propia de acá, sino que seguramente se asentaron por mucho tiempo aquí y divagaron de una costa a otra en esta amplia región, pero a lo mejor venían de más al norte, a lo mejor venían de más al sur. Yo, bueno, ahí desconozco mayor información. Pero, por ejemplo, las culturas que vinieron más adelante, que construyeron finalmente esta ciudad, chinos, tenemos griegos, tenemos croatas, tenemos ingleses, árabes, ahora colombianos, venezolanos, ecuatorianos. Creo que eso también hace que se construya un universo distinto, que la cultura mute y se vuelva policultural.
creo que es un aporte también, y es parte de nuestra identidad, como en este caso como antofagastina. Creo que no se puede desconocer. Yo valoro y rescato siempre mucho lo que es tradicional, lo que es ancestral de nuestros pueblos del interior, pero creo que estas nuevas olas de migrantes que han ido llegando a través de todos de estos pasaditos 200 años en los que existe la ciudad de Antofagasta, no es menor. Adelante, don Jaime. Sí, yo quería agregar justamente, Paloma, refiriéndonos a esto de la identidad, largamente y latamente, infructuosamente, se ha pedido, se ha sugerido, se ha propuesto como una forma de potenciar la identidad y este concepto de antofagastinidad que heredamos de don Andrés Abela, se ha pedido con una lógica que es irredarguible, se ha pedido que se cambie la fecha del aniversario de la ciudad de Antofagasta, que hoy en día la juventud la entiende como el Día de los Enamorados. Nadie entiende, nadie la asume como que es la fecha del desembarco de las fuerzas en Antofagasta. ¿Y por qué lo digo? Porque si usted me escucha con atención se van a dar cuenta de que hay mucha razón en el argumento. Porque la comuna de Antofagasta es la única comuna que tiene sus estudiantes en vacaciones cuando se conmemora el aniversario de la ciudad. Entonces no estamos sembrando en nuestros jóvenes. Para eso tendríamos que usar justicieramente y lógicamente la verdadera fecha de fundación de Antofagasta, que al igual que la de Mejillones, no tiene nada que ver con el combate naval de Angamos, la de Antofagasta tampoco tiene nada que ver con la preocupación de las fuerzas aquí en Antofagasta. Nosotros hemos propuesto eso hasta el cansancio, de manera que teniendo los estudiantes en clases, vamos a poder hacer unidades paraacadémicas, actividades deportivas, qué sé yo, poesía, historia, rememorar ese instante que los bolivianos ellos fundaron la ciudad de Antofagasta en octubre de 1868. Entonces, cuando nuestras juventudes quizás podamos mirar de mejor manera el pasado, quizás podamos asumir que somos herederos de un pueblo chango que está inmerso ya en esta que usted señala, en esta cosmopolita ciudad de Antofagasta, pero de la cual quedan vestigios. Hay herederos de los changos todavía aquí en Antofagasta y hay gente que todavía trabaja en el mar, a la orilla del mar. Hoy día son recolectores de algas, son émulos. Estamos proponiéndolo con fuerza. Esperamos que eso concrete, porque hoy en día, más que nunca, necesitamos potenciar la identidad para conferirle a este trozo del norte de Chile, que se llamó justicieramente el Chile Nuevo, después de la guerra. No era Chile, esto ahora es el Chile Nuevo, y se transformó en el bolsillo grande de Chile. Y bueno, todos sabemos, el centralismo nos ha absorbido de tal manera que incluso hemos tenido en muchas oportunidades que soportar los rigores de un criterio centralista que nos tiene. No sé si hay alguien que quisiera hacer algún comentario. Su micrófono, señora Ana. Mira, todo planteando y entendiendo, comprendiendo y estando absolutamente de acuerdo con cada una de las cosas planteadas, tanto por María Cristina, por Jaime, también hay algo que a nosotros, yo como vieja lo siento, es la dinámica, la fuerza del movimiento, de las costumbres, mientras decía Jaime, ¿por qué hay pieles rojas y no hay chango bailando? Por desconocimiento. Una. Punto 2, invasiones, dinámica. Cuando llegó el biógrafo
¿no? Así se le llamaba al cine. La gente vio a los Pieles Rojas, vio a figuras que no había visto, y con eso le adherían a ese personaje, y con ese personaje hacían su vestuario para hacer una demostración a su santo o santa, a quienes iban a entregar sus ofrendas. Eso penetró también, ¿no? El biógrafo trajo cambios, ¿no? Y los cambios se iban traduciendo en... A mí no me gusta la palabra folclore, a mí me gustan más los saberes y los haceres de los pueblos. Entonces, esa dinámica nos ataca día a día. Imagínate tú, cuando yo me iba a imaginar que iba a estar conversando frente a una pantalla. Y esa dinámica tan penetrante no la podemos detener. Lo que sí, hay que estar alerta. ¿En qué sentido? Hay que estar alerta porque lo que está ocurriendo en tierras donde está el pueblo nación mapuche, hay problemas serios, ¿no? Donde no sabemos quién está tratando de aprovecharse de la situación para poder acorralar al pueblo mapuche. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la visión de los camioneros? ¿Te das cuenta toda esa dinámica tremenda que a nosotros nos está todos los días llamando? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? En la fiesta de Aiquina están el vestuario, el ropaje más increíble, más extraño, dinámica que se va metiendo a la gente con este mensaje. Yo estoy bailando y no tengo temor de ser indio. Me pongo piel roja, en fin. Pero hay otros que en su vestuario están contando también algo y dicen, yo estoy bailando, pero yo no soy indio. ¿Y eso es con cuál es el vestuario que bailan? Se visten de guaso, bailando ahí en la... O sea, yo no es el vestuario de lo que cogí, sino que es los pies de lo que yo me tomé. Pero sí, no dejo de pensar cómo la dinámica, cómo esto que va ocurriendo todos los días nos empieza a penetrar. Y se traduce, como conversaba con Paulina, le decía yo, cuando una mujer de la zona central, humilde y sencilla, una campesina, cuando iba a usar esas polleras que parecen lámpara de velador con esa enagua de por favor de la época del rock and roll casi. Entonces, esa dinámica no la podemos, por mucho que nuestro corazón se destroce, nos asalta, nos invade, hay cosas que vamos ganando, por supuesto. Salimos de una dictadura, no sabemos cómo llamarle a esta situación en la que estamos viviendo, aparte de la epidemia. Entonces, en eso uno tiene que estar reflexionando, pensando. Los pueblos de origen, los pueblos de aymara, los pueblos quechua, las mineras les succionaron el agua. Y ahí nosotros somos zona minera. Y el agua, ¿qué pasaba? En un día de succionar agua de las mineras equivale a una semana de tomar agua de todos los antofagastinos. Entonces, eso está al lado de cualquier visión que uno pueda tener en la caminata por la vida. En mi caminata por la vida decidí buscar los pies de mi pueblo para enseñarme a enseñar a bailar. Y también lo pluricultural que somos. Y esa dinámica que nos invade. Bueno, gracias, reitero mis agradecimientos, Paloma, y bueno, María Cristina, Jaime, por haberme permitido estar con mis dos perritas acá, escuchando tanta sabiduría y tanta identidad de nuestro pueblo. Gracias.
No, de nada, señora Nelly, pero en todo caso, continuamos. María Cristina, ¿quieres aportar en algo? Sí, un poco a la reflexión que tú estabas abocando, en que sí, Antofagasta efectivamente haya llegado muchas culturas, y yo creo que si hacemos una línea de acá a unos 10 años más, bueno, Antofagasta va a ser multicultural, pero en sí, hablar de eso es como hablar de la interculturalidad, en el cual nos permite a todos y a todos conocernos, valorarnos y convivir con un universo de culturas de distintos lugares. Y eso en sí busca enriquecernos nosotros mismos con experiencias de otras personas y como sociedad. En sí, a los pueblos originarios, desde el reconocimiento hacia el lugar de existencia, el desarrollo cultural, el desarrollo social, también el ámbito espiritual, económico, eh, hemos visto que para nosotros eso es nuestra interculturalidad, para nosotros eso transmitimos. Y es necesario, ya la cultura es rica en sí cuando se ve esa como hegemonía con tantas culturas. Por eso te quería decir que la parte que tú tocaste es muy trascendental, de que ahí vemos la evolución de las culturas, allá hacer una convivencia con muchas culturas. Y vamos a ver qué pasa en 10, 20 años más, cómo van a ser las futuras generaciones con tantos choques de culturas, y son ricas y evolucionan, evoluciona el concepto. Eso más que nada, Paloma. Y igual agradecer los conceptos de Nelly, de Jaime, o sea, sentirse identificado con o identitario. Por ejemplo, mi vestimenta, yo soy aymara, yo me siento orgullosa de mis raíces, y yo donde voy trato de transmitir mi cultura. Esto lo ocupamos las cuyayas, cuyaya significa, o cuyacanacas, cuyayas también significa hermano. Yo le dije en delante a don Jaime, le dije hermano, gilata. La idea en que nosotros podamos transmitir, eso también va a enriquecer a las personas que va a recibir. Como dice, como dice una de nuestras Elaine, es lo que tú das y lo que tú puedes recibir también. La parte de una de nuestros conceptos de reciprocidad. Así que más que nada quería redondear en eso, Paloma, agradecerte la instancia, la invitación. Son momentos que, bueno, ahora estamos frente a una pantalla, pero esperamos que muy pronto nos podamos encontrar y realizar nuestra vida con normalidad. Eso. Así es, muchas gracias. Yo tengo una pregunta y me gustaría invitar a Herbert. No sé si está Herbert. ¿Me escucha? Estoy aquí, Paloma. Por favor, continúa y luego yo, por favor, podría intervenir. Muchas gracias, Ebert. Para los que están conectados, les cuento que Ebert nos ha acompañado ya en 3 jornadas y él es de Bolivia, del sur de Bolivia. No recuerdo específicamente de qué sector, ahí usted después da más detalles, pero aprovechando que él está, también me gustaría saber si alguien puede explicarme la diferencia o el significado entre policultural, pluricultural o multicultural o intercultural, y como estos 4 términos que me suenan parecidos, pero que seguramente significan cosas distintas. Si alguien podría hablar un poquito sobre eso, o mismo Ever. Perdón, Paloma. Sí, bien, muchas gracias. Ñocazuti Ever Peredo Banda. Soy del sur de Bolivia, de la región de los Chichas. Precisamente quería comentar ese problema. En general, siempre la humanidad o los pueblos, las culturas de la humanidad siempre han vivido una multiculturalidad. Es decir, siempre han habido culturas una al lado de otra. El problema no es entonces la multiculturalidad, que es la que está viviendo en este momento Antofagasta. El problema es cómo enfrentamos esa multiculturalidad. Y hay algunas personas que, con todo el respeto que se merece, no me estoy refiriendo específicamente a María Cristina, pero hay algunas personas que piensan en general que el estar una cultura al lado de otra, eso ya implica una interculturalidad. No, quiero aclarar
de que la multiculturalidad se enfrenta de 4 maneras. Una manera es el asimilacionismo. Por ejemplo, eso es lo que le está pasando a los changos cuando culturas más fuertes que ellos los están asimilando poco a poco y los están anulando de a poco. No hay interculturalidad ahí. Hay otros que se llama, otra forma de enfrentar la multiculturalidad se llama integracionismo. Es decir, bueno, yo tomo una cultura más fuerte que otra, dice, bueno, yo tomo una cosa tuya, está bien, es muy bonita, es muy pintoresca, como lo que pasa en el folclore, por ejemplo, y bueno, vente con nosotros, pero la cultura nuestra, la mía, que yo soy el fuerte, esa es la que se afirma. La tuya poco a poco se va a ir diluyendo. Otra forma de enfrentar la multiculturalidad es lo que se llama la pluralidad. El pluralismo es eso es lo más frecuente últimamente. Se pretende afirmar o mantener algunas cosas de todas las culturas, dejarlas tranquilas en su sitio, pero no respetándoles sus derechos. La forma más desarrollada de enfrentar la multiculturalidad se llama precisamente interculturalidad. Y ahí es donde todavía, con todo el cariño y el respeto que todas las personas, en este momento los panelistas que están presentes allí en Mejillones, todas las personas aquí en mi país, muchos hablan de interculturalidad. Interculturalidad es algo a lo que tenemos que aspirar. Eso implica no solamente la afirmación del pintoresquismo, de la cosa bonita que tiene esta otra cultura y que yo la acepto y la tolero, sino implica la afirmación de los derechos de cada una de las culturas, más o menos admitiendo que las culturas son buenas y son malas para cada pueblo que asume su cultura. No hay una cultura que sea mala para otros. La cultura es buena y mala para uno, no mala y buena para los otros. En la medida en que se respeten los derechos de los otros, las culturas podrían convivir. A eso tendríamos que llegar y ese es el nivel más alto de enfrentar la multiculturalidad, el interculturalismo. Cabe aclarar de que hay una tendencia general ahora en el mundo, es la globalización. Y la globalización implica precisamente el asimilacionismo. Que eso es lo que les ha pasado a los hippies, por ejemplo, que ellos querían luchar contra las grandes empresas fabricantes de ropas, todo eso, desarrollaron ellos un estilo hicieron sus propias ropas y todo eso, pero las empresas se adueñaron de esos elementos nuevos que habían creado los hippies y los hicieron suyos y hicieron muchísimo dinero. Entonces hay que trabajar todavía. Hay que trabajar muchísimo para llegar al nivel de enfrentar la multiculturalidad desde un enfoque intercultural, perdón. Quiero aclarar de que la tendencia del globalismo es principalmente igualar todo. Es decir, todo tiene que ser lo mismo, una sola cultura, un solo comportamiento, una sola conducta, un solo gusto, etcétera, etcétera. Que eso es lo que pasa, infelizmente, favorecido por el gran desarrollo de las tecnologías informáticas, de la información y de la comunicación. Sin embargo, la naturaleza, por ejemplo, es totalmente múltiple, es diversa. ¿Y por qué la naturaleza es diversa? Porque esa es la forma de sobrevivir, de subsistir. La humanidad está yendo hacia un abismo cuando está pretendiendo eliminar a las otras culturas. La única forma de poder desarrollar aún más la humanidad, pero como seres humanos, no como robots, es afirmar la diversidad cultural, la diversidad natural. Es decir, en este sentido tenemos que hablar de una ecología que nos permita a todos convivir juntamente aceptando la diversidad como una forma, una manifestación que va a permitir y garantizar
la pervivencia de la sociedad humana, pero como tal sociedad humana, no como robots. Por el momento, eso sería. Muchas gracias, Ebert. Profesor Guillermo, usted pidió la palabra. Gracias. Bueno, primero que todo quiero agradecer la oportunidad que nos permiten a los ignorantes en estas materias descubrir qué poco hemos hecho nosotros los profesores, porque yo soy profesor de profesión, y además que estoy ubicado en la zona central del país, qué poco hemos hecho nosotros o qué poco hemos aportado a la cultura de nuestros alumnos, el conocimiento de los pueblos originarios del norte realmente como tales. Porque aparte de pasarlos en la parte de historia o ciencias con respecto a la ubicación geográfica en que estaban, sus características principales, pero cómo poder enfocarlos desde un punto de vista de la vigencia que tienen, de la valoración que hay que tener sobre ellos, y el cómo destacar sus costumbres que aún siguen vivas o que pueden permanecer vivas gracias a las acciones de algunos en ciertas partes del país. Eh, Gratamente tengo un baño de cultura hoy día que me han ofrecido esas tres personas, la señora María Cristina, de la cultura aymara, realmente todo lo que habló ella sobre el pueblo, sobre la falta del Estado que tiene con los pueblos originarios, de valorizarlos, de respetarlos y convertirlos también en un país que reconoce sus culturas, pero no solo reconocerlas como existentes, sino que reconocerlas, valorizarlas y permitirles que existan como tales. Don Jaime Varado, que me hizo reflexionar con respecto al pueblo chango, que aparte de que era un pueblo pescador y nómade, más de eso es como la conciencia general que tenemos sobre el pueblo chango, pero lo importante que ha tenido, y obviamente como uno reflexiona así como del pueblo de Aguita, o del pueblo de Tacabeño, o de los picuches más cerca mío acá en mi tierra, más cerca de Villa del Mar, sus acciones, sus danzas, ¿por qué no hemos estudiado, por qué hemos tratado de ubicar sus acciones folclóricas, como decía el maestro, cuando cazaban una, una ballena, y tenían que haber celebrado, acá también tenía que haber pasado lo mismo cuando llegaba la lluvia y permitía los ríos en los valles, tiene que haber habido manifestaciones. Nosotros con el tiempo acá llevamos de Libia, pero es una actividades que son totalmente traídas del producto de la colonización, de las costumbres españolas que se asentaron en la zona central, aprovechando las tierras que teníamos. Y después la maestra, la señora Deli Debus, bueno, la profesora normalista. Los profesores normalistas tienen un sello y uno los escucha, que después al enterarme que también don Jaime también era normalista. Los profesores normalistas del país tienen un sello tan distinto a los que somos profesores universitarios, porque a lo mejor nosotros fuimos creados en la universidad como una máquina de conocimiento para, para poder ser parte de un proceso de educación en el país para abarcar la mayor cantidad de espacios. Los normalistas tenían un pensamiento de educar para fortalecer los conocimientos de las personas, aprovechándose de sus saberes y además de eso, de hacer de ellos personas, mejores personas. Entonces, hay un sello, yo creo que lamento mucho que se hayan cerrado las escuelas normalistas en el país, porque la información que se daba en las escuelas normalistas es tan distinta a la educación universitaria sin desmerecerla. Pero había una mirada distinta a la formación del profesor normalista. Y ella, en esa mirada distinta, humana, más personalizada hacia la persona, hacia el individuo con el que tenía que trabajar y enseñarle y sacar lo mejor de él, para que él también aprovechara lo mejor del maestro, se da cuenta de todos estos movimientos, de estas comparsas, para poder extraer de ellas la naturaleza misma de lo que del por qué, el para qué y el cómo se están desarrollando. Entonces, en resumen, yo me quedo
Bueno, y además, después de la intervención que hace el profesor Herbert Peredo, que yo ya me he encontrado con 2 clases con él y realmente tiene un conocimiento que ya se lo quiera uno poseer. Entonces, desde acá yo siento que a veces uno se siente con la sabiduría de muchas cosas y se da cuenta que sigue siendo tan ignorante como antes, que todavía te falta tanto, tanto por aprender, que, que agradezco la instancia que ha dado este grupo, el Ballet Folclórico de Gillones, para que personas que estamos ligadas a la cultura folclórica o al desarrollo de la cultura folclórica podamos tener estas llamadas de atención, este tirón de oreja, de decir, eh, no pierdas el norte, sigue buscando las culturas, no pierdas de vista las culturas originarias, nútrete de ellas, nútrete de su cosmovisión, que sean parte de nuestro quehacer, así como nosotros hablábamos de la, de la pluriculturalidad, de lo que decía el maestro, de la el realismo, la pluralidad, la interculturalidad, aprovechar o reconocer la enseñanza que nos pueden dar los pueblos originarios para que sea parte de nuestra cultura y que trascienda y que sea un vivir. Si nosotros pudiésemos tener un poquito de la cosmovisión de los pueblos originarios, creo que tendríamos un país tan distinto de la forma de verlo y tendríamos una mayor solución a la mayor cantidad de problemas sociales que nosotros tenemos en estos momentos. El otro día nosotros tuvimos un conversatorio y tuvimos la oportunidad de poder conversar con una persona de la isla de Pascua, de la Nui, y nos dio también un tirón de oreja a todos los que estábamos acá en la región con respecto a su mirada, porque la cosmovisión de un pueblo originario es muy distinta a nosotros los que ya estamos, los citadinos, los que estamos invadidos, como decía el profesor Jaime, con, con el mejor producto, con la tecnología y con los avances. Así que mis saludos, mi respeto al grupo que ha creado este espacio de reflexión y de aprendizaje, y mi respeto a los maestros que ya han expuesto, porque realmente nos hace sentir de que tenemos que seguir en la búsqueda del aprendizaje, seguir aprendiendo de la gente mayor, valorar sus años, sus, sus surcos, como decía el Angélica, ya más campesina, más del canto del humano lo divino, que los surcos son experiencias, no son vejeces, sino que son años de experiencia. Esa era mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Guillermo. Marcelo Sea tiene la palabra. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcelo. Me metí a la reunión porque soy parte del CIOF. Me pareció muy interesante el tema. Creo que es uno de los temas que también estoy abordando con mis alumnos. Yo de repente me considero un poco rebelde en cuanto al folclore, porque mi pasión por el folclore nació cuando me hicieron bailar cueca en el colegio y yo decía, ¿por qué me tengo que poner corraleras, espuelas, y no tengo idea para qué sirve esto? Y me caía, no entendía para qué me servía esto. Entonces, dentro de eso empezó un poquito una exploración a lo que tiene que ver con el folclore y con nuestra cultura tradicional, con muy buenos maestros que me fue dando la vida, y aparte soy mapuche, soy de la 9ª región, que voy a llegar a ese tema también. Y bueno, descubrí básicamente esto a grosso modo, que Chile es un país que carece un poco de identidad cultural porque la hemos limitado mucho. ¿En qué sentido? A mí me pasa que yo todavía no puedo, no sé, no entiendo por qué los grupos folclóricos siguen planteando la jota, la sajuriana, el gato, como parte del folclore vivo chileno, siendo que son danzas extintas que a los cabros en muchas ocasiones no le hacen sentido. Entonces, terminamos entregando una cultura que en sí no existe, es como por lo bonito, es como lo que siempre pasa en Chile. En Chile mostramos la cara bonita y lo otro se esconde debajo de la alfombra.
y en eso le hago un poco, le doy un poco de barra a lo que tiene que ver con los países vecinos, porque ellos son muy reales con su folclore. Cuando uno va a Bolivia, ellos viven el folclore, o sea, tú escuchas caporal en la discoteca, escuchas zambos, tincus en la discoteca, escuchas, o el del taxista va escuchando huaynos, y acá en Chile no pasa esa situación, que lo ven más, el 18 se toca cueca y con un traje que en su vida se han puesto. Entonces, que nunca se han subido a un caballo. Entonces, de repente, esa sensación de igual a mí, decir, ¿por dónde podemos llevar el folclore en Chile? Porque el folclore en sí, como lo dice Doneman, un antropólogo de la Universidad de Chile, dice ciertos parámetros para que algo sea folclórico y entre esos tiene que ser funcional. ¿Qué cosas hoy día son funcionales para los chiquillos que nosotros tenemos y formamos? Por ejemplo, me llamó la atención lo que le decía la profesora respecto al vestido de China de campanita que bailan ahora. Y claro, yo digo, sí, tiene razón la maestra en que antiguamente nadie andaba con ese vestido de campanita, pero los cabros quieren aportar a su propio folclore para sentirse identitario. ¿Por qué podríamos quitarle la posibilidad de que ellos le agreguen algo? Ya que como que todo es volver atrás, es como, no podemos salir de la cueca tradicional, no podemos hacer esto, y en ese no podemos hacer, dentro de una de las investigaciones que yo he realizado, nace un poco este concepto de la cueca urbana, de la cueca chora, que muchos de los cabros me dicen es que me cargaba ver un guaso vestido de corralera y manta y chaqueta, y rompimos por eso y no nos interesa ese tipo de cueca, por ejemplo, y una actitud muy rebelde y muy contestataria frente al tipo de cueca tradicional. Entonces, dentro de eso, ¿cómo nosotros podemos ir nutriendo nuestro folclore, pero tampoco limitándolo, como diciendo a los cabros, no, eso no se puede, no, eso no se puede, perdón, pero el folclore está en constante cambio y en constante movimiento, y ahí también vamos que lo que pasa en Bolivia todos los años hay una música nueva, todos los años sacan un baile nuevo, y eso a mí me encanta, me fascina, y los cabros lo vibran y lo gozan, y acá en Chile no nos pasa esa situación. Y bueno, y un poco para redondear esto, lo que estaba escuchando de los profes, me pasa con la cultura originaria, que muchas veces, yo partí también de ahí una investigación, el hecho de romantizar tanto nuestras culturas originarias, y con esto, por favor, no que no se malentienda, no estoy mirando peyorativamente ninguna cultura, sino más bien estoy tratando de ser lo más crítico posible frente a nuestra realidad cultural, porque el romanticismo como que si nuestras culturas fueran totalmente perfectas, y no es tan así. ¿Y aquí voy con esto? Yo dentro de mi cultura, mi comunidad mapuche, a mí me pasa que yo estoy tratando de rescatar la esencia de la cultura mapuche, que es muy rica. Imagínense que la cultura mapuche es la única que tiene una epopeya escrita por españoles, o sea, nadie más, porque era tan, como dice, veleidoso, tan grande la cultura, tenía tanta resistencia frente a la invasión, que le escribieron una epopeya a ellos. Entonces, frente a esa situación, uno intenta tratar de entender que este sincretismo que se produjo con los jesuitas, donde ellos le instauraron un dios, que en este caso era Guenechen, cosa que para las culturas originarias no existía el monoteísmo, sino más bien el politeísmo. Entonces la cultura mapuche igual tenía muchos dioses, y con los jesuitas que pusieron un solo dios, hay una división misma dentro del pueblo mapuche. Yo soy parte y participo con gente de la resistencia en Ercilla, y me comunico todos los días por lo que está pasando en la Araucanía, pero sin embargo hay otras comunidades como mi familia, que yo soy del lado Pehuenche, Pucón, Licanray, que me dicen, no, me dice la gente de Ercilla son huechalonco, malos de la cabeza, es decir, como tontos, porque ¿cómo se le ocurre estar peleando por algo? Y ahí tú tenías una división de un mismo pueblo mapuche, y que los dos hablan la lengua, siempre uno no está a favor, porque de cierta manera está adoctrinado. Nos adoctrinaron, a mí desde pequeño, las monjitas me adoctrinaron para decirme que yo tenía que ser abogado, ser doctor, ser otra cosa, y no vivir con la naturaleza, que es lo que te plantea la cultura mapuche. Y ahí está la pregunta, ¿qué defiende la cultura mapuche? ¿Qué es el gran tesoro que tiene la cultura mapuche que ha resistido durante 500 años? A los mapuches, los incas, los llevaron al Cusco a conocer, porque, y no me quiero meter en ese tema, pero el pueblo incaico, ellos incorporaban hacia su cultura, pero no dominaban, sino incorporaban. Y en esa incorporación, cuando llegaron hasta el pueblo mapuche, quisieron incorporarlos, y un grupo, una delegación, las llevaron al Cusco
a ver esta grandiosa, tiene que ser maravillosa esta civilización, y ellos volvieron a la región, dijeron, no, lo nuestro es mejor. ¿Y qué es eso que tenían los mapuches que es mejor que lo que tenía el pueblo incaico? La conexión con la naturaleza, la conexión con su propio... Tenían el paraíso ahí mismo, tenemos el paraíso ahí mismo. Cuando a mí me tocaba ver todas las mañanas, ver el volcán Villarrica nevado y ir al colegio, decía, pero qué maravilla que tengo acá, pero qué hermoso lo que tengo acá. ¿Cómo habrá sido cuando llegó Pedro de Valdivia ahí a fundar Villarrica, de las ciudades más antiguas, 478 años tiene? Entonces, ¿qué habrá visto este tipo? O sea, tiene que haber visto una cosa maravillosa, un paraíso. Y bueno, dentro de eso es importante igual hacer ese cuestionamiento dentro de cómo nosotros vemos nuestras culturas originarias, de no un romanticismo tampoco, sino algo más real de lo que son, ya que de repente me toca ver a compañeros o gente en la Plaza Italia o en parte con la bandera mapuche, pero no tienen idea qué significa, no tienen idea de qué se trata, sino simplemente por moda. Entonces creo que también una invitación a interiorizarnos de qué trata. ¿De qué trata? Es un tema constante en el sur de los santiaguinos de cartón, que se dice que se creen mapuche, pero no son mapuche. Es algo que molesta mucho dentro de las comunidades también, porque la usan como una bandera de lucha, siendo que no saben qué significa. Bueno, y eso era parte de un poco de lo que había escuchado, que me quería aportar con ustedes, que creo que es interesante darle una mirada renovada a nuestro folclore. Creo que tenemos que seguir avanzando y no limitarnos en el pasado, en este también, todo pasado fue mejor que todo lo que, estas danzas ya extintas, que yo todavía no veo en ninguna parte bailando gatos ni sajuriana como una festividad, sino más bien otro tipo de danzas. ¿Cómo lo podríamos incorporar con un país que instauró un sistema económico neoliberal? ¿Cómo podríamos entrar ahí con algo, con una cultura, con una evolución folclórica? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Muy interesante tu intervención. Tiene la palabra Miguel Silva. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto de verlos ahí, caras tan amadas. A mi querida profesora Nelly, que la amo, a mi querido amigo Jaime. Bueno, Miguel Silva, artesano, cultor e investigador, dedicado particularmente a lo que es recuperar nuestra cultura de costera, cazadores y recolectores de la costa. Yo digo mal llamados changos, y me quise incorporar porque he estado siguiendo el programa por Facebook, me había llegado el link, me di el trabajo, primero formado por la educación normalista, que nos mostró un camino distinto. Como decía alguien por ahí, la universidad nos transformó, como decía el profesor de Viña, nos transformó un poco, nos cambió el cerebro y hubo que después retomar. Hoy día estamos tratando de recuperar un poco la cultura de nuestros ancestros en la zona costera. Es horrible hoy, descubrir que nuestra cultura dejó un tremendo legado, pero que cuando uno estudiaba, le decían que, entre comillas, los changos eran unos tipos que andaban casi piluchos y que vivían casi en la prehistoria. Con suerte, con un desconocimiento horroroso. Hoy día y en los últimos años se ha hecho una investigación tan profunda, arqueológica, y que lamentablemente es otro tremendo problema, que manejan solamente las élites de investigación y no logran democratizar ese conocimiento. Nos tomó 3 años escarbar y seguimos escarbando para recuperar esa cultura perdida. Hoy día yo me considero, no siendo indígena propiamente tal, sí un mestizo, con una herencia cultural en la cultura changa, y empezamos un trabajo fuerte porque escuchaba lo del folclore, estamos tratando de recuperar la cultura changa en todas sus dimensiones. Partimos con un trabajo con instrumentos musicales, a partir de la pregunta, como decía Marcelo por ahí, esto de los instrumentos, los trajes, nos nació la pregunta, ¿cuántos instrumentos, por ejemplo, precolombinos todavía usamos? Y en el indagar descubrimos, después de muchas dificultades, que tenemos más de 80 instrumentos musicales propios del desierto, tanto andino como costero, que es una maravilla. Hoy día tenemos réplicas y estamos al porta de sacar una publicación exclusivamente
Las hijas de la maestra Nelly nos ayudaron ya en un primer intento para lograr proyectar algo de esto, y vamos en camino de traer una apuesta en el imaginario que nos creemos fue la cultura changa, donde tenemos realmente todavía muy pocos antecedentes. Así que un gusto decirle que estamos tratando, pero creo que, como dijo también Marcelo, la cultura es dinámica, la vamos construyendo día a día, pero no debemos olvidar, sobre todo, la maravilla de diversidad cultural de todos nuestros territorios. Son mágicos, somos diversos, somos multicolores, es una maravilla, no solamente en Chile, sino que cuando uno recorre esta América Latina y logra entender que nosotros somos el origen del choque de dos culturas que sufrió hace 500 años, una oral y una letrada ignorante de la época que llega y choca y colisiona, somos el resultado de esa colisión, pero no debemos olvidarnos de esa herencia cultural, pero cómo construimos ese conocimiento y ese arraigo a este suelo que nos mantiene y nos proyecta en la vida. Eso como y un saludo eterno a mis grandes maestros y amigos que están compartiendo esta tertulia. Así que muchas gracias, Paloma. Muchas gracias a ti, Miguel. No sé si alguien quisiera comentar algo, el profesor Omar, Cristian, Patricia, Ingrid, Ana María, Nayeli, que es de México, no sé si quisiera hacer algún comentario también al respecto. Yo quería aportar en algo, me hizo mucho, agradezco a todas las personas que están comentando, porque esto es lo enriquecedor, es la conversación que podemos converger entre todos nosotros. Y lo que decía Marcelo, sí, que defendían los mapuches, defendían su territorio, el amor que tienen por su territorio, y todavía siguen luchando. Yo creo que en sí los pueblos originarios, el arraigo que tienen con su territorio ancestral es único. En la parte de mi parte, de la zona del interior de la región de Tarapacá, yo soy casi de la frontera ya llegando a Bolivia. Se ve un tanto, la cosmovisión tanto enriquecedora, tanto de ver el volcán, de ver los bofedales, los animales. Vivir eso es comprender que más allá de todo lo que nos entrega la Pachamama, es la conexión con el Tata Inti, con los Malcu, con la lluvia, con los granizos, todo eso. ¿Para qué? Para que estemos nosotros, lo que nos nutre en ella. Quizás si pudiéramos comprender eso, podríamos mejorar cada día en no contaminar el medio ambiente, en que hubiera menos enfermedades. Como decían también, se invisibiliza tanto a los pueblos originarios. Por ejemplo, quiero decir una fecha, que todos dicen que el encuentro de dos mundos, que es el 12 de octubre, pero que para nosotros nos representa, para los pueblos originarios, fue el genocidio más grande que ocurrió en el territorio nacional. O sea, ¿qué estamos enseñando a las futuras generaciones? ¿Qué queremos plasmar? ¿Y cuándo comienza el despertar de estas generaciones? Entonces, yo los invito a que podamos generar algo, porque no es posible que se digan, 12 de octubre, la llegada de Cristo, de alguien, pero en sí, ¿qué nos pasó a nosotros? Cómo desde esa llegada mitigó y evolucionó otra visión, cómo repercuta a los que ya estaban en el sector. O sea, yo creo que más allá veamos cómo enseñar y transmitir los conocimientos que en realidad pasaron. Eso, gracias. Sí, a mí me hace mucho sentido eso, María Cristina, y de hecho quería abordar el tema de la educación, que tú lo mencionaste, lo mencionó también la señora Nelly, bueno, varios en realidad, y tiene que ver con el cómo estamos educando y qué es lo que estamos educando. Es un tema súper amplio y súper complejo, porque yo veo, por ejemplo, en mis hijas, se enseña el folclore solo en septiembre y principalmente danzas de la zona central. Y me preocupa, adoro el folclore boliviano, pero me preocupa que se enseñe en norte de Chile con danzas que son de Bolivia, independiente de que nosotros como chilenos, sobre todo en estas regiones, primera, 15ª y segunda, hemos adaptado esas danzas a tradiciones más
propias, por ejemplo, como en el caso de los promesantes. Ellos tomaron la diablada boliviana y la adaptaron, la modificaron, cambiaron sus trajes, cambiaron su música, la forma de sentirla también, y la hicieron propia. Creo que eso sí es rescatable, pero no el decir, por ejemplo, que el tercero medio baila caporal y lo hace con música boliviana, con trajes bolivianos, y eso lo hacen en una fiesta de la chilenidad para septiembre. Siempre me he cuestionado y me complica mucho ese tema. He luchado con las profesoras de los cursos de mis hijas y a ellas les trato de inculcar que no, que hay otras cosas, y de hecho rescato mucho lo que me dijo una vez el director de Bafona. ¿Por qué no partir por casa? Me lo dijo porque, a ver, me dijo, ustedes en Mejillones deben tener un folclore típico o propio de Mejillones. ¿Por qué salir a buscar, incluso dentro de la misma región, pero a otro lado? Y ahí me quedé pensando, yo dije, churra, tiene razón, algo debe haber acá en Mejillones, en danza, en folclore, en estos saberes, que sea propio de esta localidad y de esta comuna. Y bueno, de hecho, de ahí empezaron a surgir ideas y estamos trabajando en investigaciones, en conversatorios, en recopilar relatos. Me parece súper interesante el trabajo que don Jaime y don Miguel, ahora que lo conozco, están haciendo, así que los voy a contactar porque me llama muchísimo la atención. Por ejemplo, el rescate de la música. Y ahí vuelvo de nuevo al tema de la educación. Eso no se enseña, no se conoce. Si no es por instancias como esta, no hubiese sabido que existían, por ejemplo, instrumentos o que ya había pronto una publicación. Dejo el micrófono abierto para que alguien quisiera Paloma, aportar. perdone, ¿puedo intervenir? Adelante, Eder. Sí, yo estoy total y enteramente de acuerdo con usted y con sus criterios, pero también con todo el respeto que se merecen, con los criterios de María Cristina García, de la profesora Nelly Lemus, que esta mañana hemos visto su taller de danza pampina a las 11 trabajando danza infantil. También agradecemos muchísimo a don Jaime que nos habla de los changos. Para decir una cosa con relación a don Jaime, yo vengo de un pueblo que se llama Tupiza, y Tupiza solamente tiene significado en lengua chango. En chango, Tupiza quiere decir tierra roja. Y eso es algo notable. Yo estoy de acuerdo en la medida en que tenemos que conocernos más. El problema es que vivimos ignorando muchas cosas, sobre todo valorando sobre todo las cosas que nos vienen de afuera. Y eso no está bien. Copiar así de una manera mecánica no es bueno. Lo que usted dice en la forma, y eso lo explicó adecuadamente la señora Nelly, el comportamiento sociocultural de los promesantes, en la forma como ellos se han adueñado, se han apropiado de músicas, de ritmos, etcétera, y los han hecho suyo. Ya nadie puede decir que eso no es de ellos, nadie puede decir que es de Bolivia o de algún otro lado. Eso es de ellos, y en ese sentido tiene que valorarse la cultura ancestral. Pero también estoy de acuerdo en que tenemos que investigar más. Hay muchas cosas que conocer. Por ejemplo, me agrada la actitud así, en cierta manera, beligerante de Marcelo, ¿no? De Marcelo el Mapuche. Pero yo, por ejemplo, con relación a los mapuches, conozco un cultrún que vi hace muchísimo tiempo, donde estaba pintado su calendario. Calendario solar, por supuesto. Alguien me dijo que normalmente en este tipo de bombo se pinta de esa manera. Esas cosas, por ejemplo, no se sabe en la escuela, porque no se respeta, se cree que porque aparentemente tiene un aspecto medio primitivo el pueblo, no tiene conocimientos, y los pueblos tienen conocimientos muy profundos sobre muchas cosas. Ya lo dijo don Guillermo y también don Jaime,
Por ejemplo, los changos conocen perfectamente las fases de la luna y todo eso, pero ahora a un universitario debe preguntarle cuándo es luna nueva, por ejemplo, es difícil de que lo sepan. Yo creo que tenemos que partir por el lado del respeto, por el lado del respeto de la cultura del otro. En ese sentido, cuando hablamos de interculturalidad, tenemos que hablar ya no de un intercambio cultural en el sentido de que yo tomo lo tuyo, tú tomas lo mío, etcétera, sino en el sentido de un diálogo de culturas. Eso es lo que tenemos que hacer en la educación y eso es lo que no estamos haciendo. Yo creo que si vamos profundizando diferentes aspectos con relación, por ejemplo, a la religiosidad popular de los promesantes, tal como nos hablaba la profesora Nelly, podríamos ver que se expresa allí una religión, la religión popular, que es siempre la religión de la Madre Tierra. La religión, en cambio, del Inti es la religión de la élite, la religión del Inca Rey, que el Inca intentó imponerla en todo el imperio, pero no lo logró, porque ahora, por ejemplo, en mi región no se adora al Inti. En los últimos años, claro, por una cuestión más de tipo, yo creo, político, etcétera, se habla del Inti, etcétera, pero en realidad la religión que se practica es la religión popular a la Pachamama, como llamamos nosotros, a la Madre Tierra, a la naturaleza. Entonces, eso tenemos que valorar. Eso tiene un sentido muy especial y debería cambiar la dirección de nuestras vidas. Termino con esto. Por ejemplo, cuando nosotros nos encontramos dos amigos, supongamos me encuentro yo con don Guillermo o con don Jaime, nos encontramos y yo quiero sacar ese encuentro de su vulgaridad, de su cotidianidad y quiero elevarlo a un nivel sagrado. Lo que hago yo es chayo, ¿no? Vamos a tomar seguramente una cerveza o un refresco, un vinacho y unas gotas de vino, de cerveza a la Pachamama. ¿Para qué? Para poner a la Pachamama por testigo de que este encuentro es de un nivel sagrado. Y eso es lo que tienen que aprender las niñas y los niños en nuestras escuelas. Es decir, valorar ¿qué sentido tiene esas costumbres que aparentemente parecieran costumbres vulgares, costumbres sin mayor significado y sin mayor valor? Gracias. Muchas gracias, Ever. ¿Alguien más quisiera aportar? Un poquito, ¿Sí? Paloma. O sea, sí, lo que decía Ever tiene mucha relevancia porque, por ejemplo, el mes de agosto es el mes de la Pachamama, el mes de la abundancia, donde nosotros, bueno, los pueblos originarios agradecemos todos los frutos que nos da y cómo lo hacemos retribuyendo todo lo que nos da en realidad la Pachamama, porque de verdad tiene el sentido que si nosotros entendiéramos las fases de la luna, cuando se cultiva, cuando se siembra, qué periodos son para cultivar y qué periodos no son para cultivar también, todo tiene su simbolismo, su sincretismo, así que eso yo los invito igual a la reflexión de que en el momento en que nosotros entendamos que la Pachamama a nosotros no nos pertenece y que nosotros le pertenecemos a la Pachamama, ahí vamos a converger en sí, en que el cuidado que le podemos y dar el respeto en sí, en lo que es. Eso, Paloma. Muchas gracias, María Cristina. Ya nos quedan los últimos 15 minutitos y quisiera invitar a los que no han participado a que nos cuenten un poquito sobre el trabajo que tengan a lo mejor relacionado a cultura. Sé que hay varios directores de grupos folclóricos, gente ligada al arte y a la cultura en general. Me gustaría poder escucharlos y que cuenten un poco de lo que opinan al respecto. Paloma. Sí, adelante.
Entre paréntesis, ya que lo hiciste, yo me ofrezco, ahí tenemos un par de talleres para niños con instrumentos musicales precolombinos para hacerle sentido lo que significaba la música, para hacerlo corto, la música occidental o que llega es de escalas sonoras, de expertise, de maestrismo en tocarla. La música americana nace del sentimiento que aglutina a los pueblos en torno o a sus comunidades, en torno a sus necesidades, a sus rogativas, a su conexión con su tierra. Como decía muy bien María Cristina, hay el sentimiento de que nosotros pertenecemos a la tierra y no la tierra nos pertenece a nosotros. En el caso de nuestra cultura, el dominio y la expertise en la navegancia, como decía con don Jaime, que adoramos navegar, somos marinos del alma, marinos de profundidad, porque nuestra cultura changa nos heredó, creo que eran los mejores conocedores de las artes de mar, y todo su relato, toda su historia, todos sus sonidos tienen que ver con esa conexión, como con la astronomía, o con la etnoastronomía, como le llaman hoy día, que es el conocimiento de entender nuestros cielos desde la perspectiva de nuestra cultura y nuestro conocimiento. Ahí tenemos un par de charlas para ofrecerle en particular a los niños, que creemos que es donde hay que empezar a cambiar este paradigma, y para aquel que lo requiera. Tenemos 2 talleres ahí de música y astronomía. Eso, Paloma, para todos. Muchas gracias, en realidad precioso y voy a seguir sumándome a las actividades. Muchas gracias, Miguel, y antes de cerrar le voy a pedir que por favor escriba su correo en el chat porque me interesa mucho poder entonces tomar contacto con usted. No sé si alguien más quiere aportar en estos minutitos que nos quedan. No, bueno, quisiera entonces agradecerles por esta instancia, creo que ha sido muy enriquecedora, de mucho aprendizaje, de muchos saberes. Es rico poder dialogar, compartir, darse cuenta que a veces uno está equivocado también o que no sabe tanto. Esa es la idea, por eso quisimos terminar también con esta actividad de debate, de conversación. Ha sido una semana intensa, hemos tenido muchos talleres, partimos con hicimos 3 talleres de gestión cultural, danzas de la India, taller y charla de figuras de hilo, taller de danzas infantil que fue hoy día en la mañana con nuestra querida Nelly Lemus. Tuvimos también danzas de Chile y de Rapa Nui, de Chile una de Centro y una de Chiloé. Tuvimos también un taller de lengua kunza, muy interesante, con Didier y don Tomás Vilca, que son de Comunidad Iyu, donde está María Cristina, y también tuvimos un taller de danzas del norte y del altiplano con una querida y reconocida maestra de la ciudad de Iquique, Rochi Biaghetti. Así es que agradecer enormemente al equipo, está Pianis, que nos ha ayudado, Paulina, Jaime, Ignacio, que está con el tema de la transmisión, a nuestro jefe, Daniel Rojas, que también fue de hecho el que realizó los talleres de gestión cultural, así que muchas gracias al equipo, porque sin ellos me hubiese sido muy difícil poder hacerlo sola. Así que con esto quiero despedirlos, agradecerles infinitamente por estar aquí hoy día y nada más. Ojalá podamos seguir estando en contacto y generar nuevas instancias de conversación. Gracias, Paloma. Que sea en buena hora, como se dice en nuestros pueblos, que sea en buena hora. Hayaya. Hayaya. Así es, hayaya para todos. Muchas gracias. Una frase que igual es bueno recalcar, que es el Huaranca, Huaranca, Cuxtasiñani. Volveremos y seremos mire y mire. Así que agradecerte igual, Paloma, la instancia, el trabajo que hay por detrás, sé que es inmenso y creo que si despertamos la conciencia y transmitimos, yo creo que ahí se focaliza todo. Estos espacios son únicos y se agradece que estén todos, porque todos lo hicimos, todos conversamos y todos llegamos a un consenso. Así que gracias a ti por la invitación y ojalá podamos seguir forjando nuevas actividades, pues ya que esto es todo un trabajo colaborativo entre asociaciones hermanas. Eso, gracias. Y gracias a todos.
Gracias y gracias. saludos ahí a... Yo también quiero sumarme antes como a la usanza de la gente de mar. Quiero despedirme deseándole a todos aguas claras y vientos largos. Aguas claras y vientos largos. Muchas gracias, don Jaime. Me faltó mencionar a la Pauli, que fue quien hizo nuestros nuestros diseños gráficos, hermosos, preciosos diseños que ustedes pudieron apreciar en nuestras redes sociales, y que, bueno, no olvidar que esta actividad fue transmitida por Facebook, así que hay gente que lo vio por ahí también, como había mencionado Miguel, y va a quedar grabado, luego lo vamos a subir a nuestra plataforma de YouTube, así que cuando quieran revisarlo, porque se les quedó algo en el tintero, porque se acordaron de algo interesante que aquí surgió, lo puedan volver a revisar. Así es que muchísimas gracias. Ahora sí, nos despedimos, que estén muy bien y en buena hora, espero verlos pronto. Que sean buena hora, chicos. Dice los promesantes. Que sean buena hora. Muchísimas gracias a todos y lo mejor para todos, lo mejor de lo mejor. Esperemos encontrarnos más adelante. El mundo es redondo, felizmente si nos damos la vuelta vamos a encontrar a una hermana o un hermano al lado con el cual podemos caminar juntos hacia el futuro, a un futuro que lo veo promisorio. Muchas gracias por todo, muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas noches, Ever, un gusto que hayas participado de nuestras actividades. Chao, que estén bien. Saludos a todos, saludos. Gracias Chao, por profe. admitirnos.